Vamos a entrar al tema de hoy día. Es la 15ª parte de nuestra larga y bendecida serie llamada El fin desde el principio. Y vamos a regresar al texto, el pasaje central que se encuentra en Isaías, el capítulo 46, los versículos 9 y 10. Recuerden las cosas pasadas. Y cuando la Biblia dice que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, no está hablando acerca de lo que éramos cuando estábamos separados de Cristo. Aquí las cosas pasadas se refieren a las cosas registradas en el libro de Génesis. Así que recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y miren lo que él dice. Esta característica que estamos resaltando de nuestro Padre es esta, ¿no? Yo anuncio, declaro, revelo, ¿qué cosa? El fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y yo digo, y eso es tremendo, porque Dios, quien no miente, Él afirma esto, y es una palabra firme y segura. Dice, yo digo, mi propósito, mi plan se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Cuántos de ustedes creen que es capaz de hacerlo? Amén. Ya lo dijo. Y si está dicho, está hecho. Y yo confío. Ahora, el principio que hemos estado aplicando una y otra vez para desarrollar esta serie es el que aparece en el siguiente versículo, que es Eclesiastés 1:9, donde dice qué es lo que antes fue. ¿Qué cosa es? Lo mismo que habrá de ser. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, hay una repetición en la historia. La historia tiene una manera de repetirse a sí misma. Entonces, en esos dos pasajes tenemos el fundamento, la idea o el concepto de que los primeros 20 o más capítulos del libro de Génesis representan lo que va a ocurrir en los últimos días. En otras palabras, lo que ocurrió al principio es una imagen tipo espejo de los tiempos finales. Por supuesto que esto no se limita solamente al libro de Génesis. Hay otros libros en la Biblia que hablan acerca de los tiempos del fin. Esta primera de Tesalonicenses, esta segunda de Tesalonicenses, este libro de Daniel, por supuesto. Primera de Corintios nos habla también. Y todo esto se refleja en el libro de Génesis. Ahora, para que nosotros podamos saber lo que está a punto de ocurrir, mirando al libro de Génesis, entonces vamos a ver que conforme avanzamos en el libro de Génesis, tenemos que retroceder en Apocalipsis. Esto es interesante. Al avanzar en Génesis, retrocedemos en el tiempo presente también. Así que mientras nosotros nos movemos dentro de las secuencias que están en el libro de Génesis, que hablan acerca del tiempo del fin, vamos a entrar a la octava secuencia que se encuentra en los capítulos 15 y 16 del libro de Génesis. Ahora, anteriormente hemos estado hablando en las semanas pasadas acerca de la secuencia del mundo postdiluviano. Hemos estado hablando acerca de la secuencia de la Torre de Babel. Y también hemos tocado la secuencia de Abraham, que son cosas que están tomando lugar en nuestra actualidad. Todo esto se refleja ahí. Pero lo que estamos a punto de descubrir al entrar en la octava secuencia es algo que ya ocurrió antes de nuestros días. Es más, esto tomó lugar en el siglo pasado. Así que vamos a entrar a Génesis capítulo 15, el versículo 1. Y este pasaje empieza diciendo, después de estas cosas. Esta introducción es singular. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Estas 4 palabras iniciales dan inicio en este capítulo e indican una separación de pensamiento con respecto a los capítulos anteriores. Y por eso esta porción de la Escritura es el inicio de otra secuencia. Y esta nueva secuencia contiene un relato extraordinario de algo que tomó lugar en el siglo pasado, que es el Holocausto. Así que esa la vamos a llamar la secuencia del Holocausto. Hay cosas escondidas en el Antiguo Testamento que apuntaban a eventos que han tomado lugar en estos días. Así que vamos a seguir con Génesis capítulo 15. Leamos los versículos 2 y 3. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno
Eliezer. Y dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, no me has dado descendencia, no me has dado hijos o simiente. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, la mayor preocupación que Abraham tenía era justamente la de un heredero. A él no le agradaba mucho la idea de tener como heredero un siervo adoptado dentro de la familia, porque él deseaba tener un hijo biológico, alguien propio, alguien que naciese a partir de él. Y por supuesto que Dios sabía lo que Abraham quería, y por eso Dios le responde lo siguiente, versículo 4. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este. No va a ser en este caso conforme a la ley de la tierra. No va a ser a través de ese esclavo que tú compraste que vino de Damasco llamado Eliezer o Eliezer. No, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces aquí hay una poderosa aclaración. Y esto a Abraham lo ubica, ¿no? Un poquito de ubicaína es buena cuando caminamos con Dios. Entonces Dios le aclara a Abraham que su siervo, porque ese era el pensamiento que Abraham tenía. Abraham se estaba enfrentando a una imposibilidad. No podían tener hijos. Y ya se estaba pasando la época. Entonces Dios le aclara que su hijo Eliezer de Damasco no sería su heredero, sino que alguien que saldría de sus propios lomos. En otras palabras, tú vas a tener un hijo propio que se va a convertir en tu heredero legal, no por adopción, sino por derecho de nacimiento. Ahora, estaba bien preocupado porque tenía ya unos 85 años de edad y aún no había podido tener un hijo biológico. Y su esposa era estéril. Sara en aquella época tendría unos 75 o 76. Obviamente, ellos seguían envejeciendo y por eso su preocupación. Pero es acá que Dios intervino. Miren, la mejor intervención que Dios puede tener es dándote una palabra. A veces clamamos a Dios, buscamos a Dios y está bien que le pidas a Dios una palabra. No tienes que pedir señales, o Señor, que pase esto, o que pase aquello, pídele palabra. Y de eso se trata, porque Él es especialista en eso. Entonces, fue acá que Dios intervino y estimuló la creencia general de Abraham. Escúchenme bien, Dios nos estimula para vivir por fe. Porque está establecido este patrón, este principio, el justo por la fe vivirá. Y aquí Dios está tratando con Abraham, que es el padre de la fe. Entonces, Él estimula nuestra fe, estimula nuestra creencia. En este caso, no fue una creencia específica, sino una general. ¿A qué me refiero? La única cosa específica que Dios le estaba mostrando a Abraham en ese momento histórico es que él sería padre biológico de su heredero, de su descendencia, que no iba a ser a través de la adopción o a través del hijo de un esclavo. No, en ese punto de la historia, sí, Dios le habla de un hijo biológico, pero no le dijo nada acerca de Sara. Y eso no significaba que Sara hubiese sido descalificada por Dios. Y había por medio otra imposibilidad. Sara era estéril. Lo que pasa es que Dios estaba esperando el momento o el tiempo determinado, el momento preciso para manifestar su plan. Escúchenme bien, Dios nos da luz cuando caminamos con Él. La luz necesaria para que podamos caminar con Él siendo fieles en lo poco, en lo que tenemos. Y si tú no honras la luz que has recibido ahora, Dios no te va a dar más. Como esa persona que decía, Señor, ¿porque siempre me hablas lo mismo? Porque no has aprendido la lección, pues. Vamos a volver a Génesis 15, versículos 5 y 6. Entonces, vemos que Dios sigue tratando con Abraham y le dice, y lo llevó afuera. El trato de Dios es maravilloso. Y le dijo, otra vez, palabra. Y aquí le da un objeto visible. Y esto es tremendo porque la mentalidad hebrea, como ya hemos visto, es muy concreta. Dios utiliza símbolos. Dios quiere que nosotros establezcamos correspondencias con ciertos objetos visuales que nos da para que nosotros podamos capturar el cuadro de lo que Él nos está diciendo. Y eso es tremendo. Dios trabaja, sí, a través de palabras, pero las palabras producen imágenes. Y de eso se trata. Y le dijo, mira ahora los cielos. Ya no lo pone a mirar abajo, lo pone a mirar arriba, a lo celestial, no a lo terrenal.
Mira arriba a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Me imagino que en aquellos días en la tierra de Israel, sin ninguna contaminación luminosa como tenemos acá en la ciudad de Lima, hubiese visto las Pléyades, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor, todas las constelaciones. Hace años, cuando recién empecé la universidad, en 1979, nos fuimos de viaje con unos compañeros de la uni a Marcahuasi, 4.200 metros de altura, y la altura sí que choca. Pero esa noche nos echamos ahí encima del piso, boca arriba, mirando. Qué maravilloso es el cielo que Dios ha creado. Se veía todo. Estrellas fugaces. Es para darle la gloria a Dios. Entonces Abraham sale de su tienda en la oscuridad del cielo de la tierra de Israel y ¡wow! Y había muchas estrellas. A ver pues, cuéntalas si puedes. Son tantas. Y Dios le muestra, así será tu descendencia. A mí me gusta contar esto, ¿no? Porque mientras Abraham está mirando las estrellas, de repente la palabra entra, ¿no? Y de los ojos naturales, él comienza a capturar algo con sus ojos espirituales. Del oído externo, él comienza a captar cosas con el oído interno. Y la revelación, el logo, se convierte en rema. Entonces ya en vez de ver estrellas, comienza a ver rostros. Y ahí comienza a ver a sus hijos. Y ahí sale la canción de la escuela dominical. Nuestro padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos. Tuvo el padre Abraham. Uno eres tú, otro soy yo. Alabemos al Señor. Esa es la canción. Es tremendo. Ese fue un nuevo vistazo a las estrellas. Las había visto muchas veces, pero ahora las miró con el ojo de fe por la introducción de la palabra. Eva había visto el árbol de la ciencia del bien y el mal muchas veces. Y para ella todo el tiempo fue un árbol prohibido. Pero por la introducción de la palabra de Satanás, no morirás. Sabe Dios que el día que de él comieres, serás como él. Tus ojos serán abiertos. La introducción de la palabra del diablo cambió la forma en que ella miró el árbol. Un nuevo look, un nuevo vistazo al árbol. Pero ahí fue la corrupción en la percepción. En cambio, Abraham recibió la palabra de Dios y él pudo ver con el ojo de la fe. Y por eso la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Estamos hablando de fe. Y le fue contado por justicia. Ahora, pensemos en esto. Abraham, como ni tú ni yo, Abraham no podía ir más allá de lo que Dios le había dado a través de su palabra. O sea, nosotros no podemos ir más allá. La Biblia nos dice claramente que nosotros no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Tienes que moverte dentro de los confines de la palabra de Dios. Y toda fe viene primero de Dios. La Escritura nos dice que Él es el autor, el originador, Él es el perfeccionador de la fe. Y eso es lo tremendo. ¿Cuántos de ustedes están convencidos de que Dios quiere que caminen por fe? Claro, el justo por la fe vivirá. Entonces, Él nos va a ayudar en el camino para desarrollar nuestra fe. Obviamente, tu fe nunca empieza completamente desarrollada. Así que Dios te va a llevar a ti y tu vida cristiana, hermano, es nada más y nada menos que un viaje de fe. Es un viaje de fe. Y al principio de dicha jornada, lo que vas a desarrollar más es una fe general. Y entonces lo que Dios estaba recibiendo aquí de parte de lo que Abraham estaba recibiendo de parte de Dios a través de su palabra era una idea general. ¿Cuál? Vas a ser padre biológico. Hay gente que dice, bueno, que Abraham le creyó a Dios, confesó un hijo por 25 años, desde los 75 hasta los 100. No es cierto, eso no ocurrió así. Por supuesto que él creyó en la promesa de Dios, pero en ese momento él no sabía quién sería el hijo, ni tampoco sabía quién sería la madre. No fue sino hasta cuando Dios se le aparece a Abraham, cuando él tenía 99 años, y allí Dios recién le dijo que Sara sería la madre biológica. Recién allí, con esa palabra, Abraham fue capaz de creer y de confesar lo que Dios le había dicho que él haría. Anteriormente, él podía confesar en sentido general que él sería un padre biológico, porque eso es lo único que Dios le había hablado, y su fe no podía ir más allá de lo que Dios le había dicho.
El problema con muchos en las iglesias es que tratan de ir más allá de la fe que tienen o más allá de la palabra que Dios les dio. Y luego tropiezan, se van de cara y luego dicen que la fe no funciona. No, la fe no falla, tú fallaste. Entonces ellos piensan que porque están tratando de hacer algo grande es que tienen una gran fe. No es así. La fe siempre necesita tener una base sólida. Hermano, ¿cuál es la base de tu fe? ¿Sobre qué se sostiene? Porque Abraham no podía tener la base para creer que Sara sería la madre de su hijo biológico si Dios no le hacía esa promesa específica. Dios había sido con él bastante general hasta este punto. Por eso la fe de Abraham llegó tan lejos como la palabra de Dios la llevó. Ahora, hay un punto muy importante que nos va a ayudar, nos va a bendecir tremendamente. Es importante entender la diferencia entre un heredero y un descendiente. Un heredero no necesariamente es un hijo biológico. Por ejemplo, Jesús fue el heredero de su padrastro José por ser el hijo mayor en la familia, por ser el primogénito. Y a pesar de que su padre o padrastro no fue su padre biológico, Jesús llegó a ser el hijo adoptivo de José y con derecho a todas las bendiciones de la primogenitura. Ahora, si ustedes saben un poco acerca de esto, José era de la tribu de Judá, él era del linaje de David, y la Escritura a nadie más lo llama así, solamente a José y a Jesús lo llama a José hijo de David. Y entonces era la parte del linaje real, pero a causa de una maldición que cayó sobre dicha línea, sobre dicho linaje, ningún descendiente biológico después del rey Joacim calificaba para sentarse en el trono. Eso está en el libro de Jeremías. Pero tremenda la forma en la cual Dios resolvió este problema. Este problema fue resuelto a través de una concepción sobrenatural y de un nacimiento virginal, lo cual permitió que Jesús naciera de María, que estaba casada con José, y eso lo convirtió a él en el heredero legal del trono de David. Piensen en esto. Cuando Jesús fue crucificado, Pilatos mandó colocar encima de la cruz una inscripción en 3 idiomas. Hebreo, el idioma de la revelación. También estaba en el griego, que era el idioma de la cultura, y estaba en latín, que era el idioma de la fuerza. Y en esas 3 inscripciones, cada una en su idioma, decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces, esto no fue algo simbólico. Él era el Rey de los judíos. No fue algo figurativo. Cuando él fue a la cruz, piensen en esto, su padre adoptivo José ya había muerto. Por lo tanto, Jesús era el verdadero rey de los judíos. Y mataron a su rey. Tanto así que después de la muerte de José, Jesús, el primogénito, se convirtió en cabeza de esa familia. Y por eso cuando estaba en la cruz, le encargó a Juan, su discípulo, que cuidase a María, su madre. Ahora, volviendo a Abraham, Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo biológico, del cual él sería el padre biológico, justamente. Y también le había hablado acerca de la tierra de Canaán. Ya desde Génesis capítulo 12, Dios comienza a hablarle a Abraham acerca de una tierra para su descendencia. Entonces, cuando Dios comienza a hablarle a él de estas cosas, Abraham, en este caso, le pide una señal. ¿Cuántos saben que Abraham no tenía todavía una fe desarrollada? ¿Cuántos saben que él todavía no era el padre de la fe? Así que le pidió una señal. Así que volvamos a Génesis capítulo 15, versículos 8 y 9. Y él respondió diciendo, Señor Dios, ¿en qué conoceré que yo he de heredar esta tierra? Y Dios de inmediato le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Ahora, la tendencia natural al leer este pasaje es pasar por alto detalles que son trascendentes dentro de lo que aquí estaba ocurriendo, porque estos 5 animales que están listados aquí son animales clasificados como animales limpios, completamente aptos para los sacrificios del Antiguo Testamento. En el versículo 10 dice que Abraham tomó todo esto y los partió
por la mitad, de manera automática, de manera intuitiva, él procedió a hacer algo y Dios no le dio mayores detalles, solamente le dijo, estos animales. Entonces él los reúne, los recoge y los parte por la mitad y luego otra vez de manera intuitiva, como ya con un preconocimiento, los animales divididos los separa, pone cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y cuando leemos esto, perdemos de vista que a Abraham, por supuesto que le tomó cierto tiempo conseguir cada uno de estos animales. Es decir, estamos hablando acá de una becerra, de una cabra, de un carnero, una tórtola, un palomino, y aquí hay cosas específicas. Entonces él tuvo que buscar estos animales, luego tuvo que sacrificar estos 5 animales uno por uno, y luego tuvo que partir por la mitad la becerra. ¿Cuántos pueden partir una becerra en 5 minutos por la mitad? Olvídalo, te va a tomar más tiempo. Luego te falta la cabra y luego tienes que hacerlo con el carnero. Luego tomó las partes de los animales divididos y al colocarlos, lo hizo de tal manera que se creó una senda imaginaria en el suelo. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Al pedirle Dios a Abraham estos animales en sacrificio, Dios mismo estaba actuando para dar inicio a una ceremonia de pacto de sangre, que es la más alta clase de contrato conocido por el hombre. Ahora, bajo el pensamiento de la mentalidad hebrea, uno no hace un pacto, uno corta un pacto. Porque no existía un pacto sin que existiese primero un corte que hacía posible el derramamiento de sangre. Por eso los animales eran partidos, tenían que cortarlos en 2. Cuando 2 partes pactantes entraban en una solemne ceremonia de pacto de sangre, tenían que traer los animales, cortarlos por la mitad y luego colocar dichas mitades de esos animales en el suelo, de tal manera que se crease ahí una senda para que cada uno de los pactantes circulase por ella. Y mientras caminaban entre las piezas divididas de los animales, es que se hacían promesas y juramentos solemnes, los cuales guardaban bajo pena de muerte. Y la penalidad era esta: si tú no guardas el pacto, vas a caer fulminado como le pasó a este animal. Y esto es exactamente lo que estaba ocurriendo en Génesis capítulo 15, una ceremonia solemne de pacto de sangre. Para que ustedes puedan ver esto reflejado más adelante, les voy a dar Jeremías 34, versículos 18 y 19, como una ceremonia de pacto de sangre se realizó de manera pública en Israel. Jeremías 34, 18 y 19, entregaré, y estos hombres son hombres que han roto un pacto, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, o sea, está el pacto, están las palabras del pacto, está la sangre del pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, ¿cómo? Dividiendo en 2 partes el becerro y pasando en medio de ellas. ¿Quiénes dieron la palabra y la rompieron? Los príncipes de Judá, los príncipes de Jerusalén y los oficiales y los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro jurando. El pacto se solemnizaba, se ratificaba a través de un solemne juramento. Entonces, esto es algo que se ve a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, en Génesis capítulo 15, lo que estamos contemplando es la ceremonia en la cual se está cortando un pacto de sangre. Ya Abraham había ofrecido estos sacrificios por él, pero Dios tenía algo en mente que Abraham todavía no fue capaz de ver, sino después. Sigamos con Génesis 15, versículo 11. Ustedes saben que cuando hay animales o víctimas o sacrificios en el suelo, el olor de la sangre viaja rápido por el aire. ¿Y quiénes creen que se aparecen por ahí? Comienzan a dar vuelta. Los buitres, los carroñeros, los animales de carroña, ¿no? Entonces descendían, Génesis 15:11, aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham
las ahuyentaba. Entonces es algo natural que las aves carroñeras hacen, descienden para comer la carne de los cadáveres, pero Abraham no se los permitió porque habrían contaminado el sacrificio. Es decir, si un ave inmunda hace contacto con un animal limpio que acaba de ser sacrificado, el sacrificio se contamina. Ahora, esto de espantar las aves, esto que Abraham hizo estaba, por supuesto, a su alcance, podía hacerlo y lo hizo, era altamente simbólico. Y esto representa, acá hay algo simbólico, porque representa los peligros que tú y yo experimentamos cuando caminamos en el pacto de Dios. Nuestra fuente principal de oposición, ¿saben de dónde viene? De los aires, del ámbito espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus invisibles. Ahora, estas aves de rapiña no eran lo suficientemente grandes ni poderosas como para agarrarse media becerra y llevársela volando, ¿no? O media cabra o medio carnero, pero si eran capaces de contaminar el sacrificio, obviamente, si Abraham permitía que las aves descendieran ahí, terminarían devorando el sacrificio. Pero estas aves de rapiña, estas aves carroñeras, son un cuadro de los pensamientos del enemigo, porque el diablo te va a tratar de sacar a ti de los términos del pacto y de los beneficios del pacto en el cual tú y yo tendríamos que estar caminando ya. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de pensamientos que el diablo inyecta en tu mente. Piensen en la parábola del sembrador. Cuando el sembrador echó semilla y la semilla de la palabra de Dios junto al camino, ¿quiénes fueron las que vinieron y devoraron la palabra, la semilla? Fueron las aves. Y Jesús explicó que esto significaba que Satanás roba la palabra del corazón de aquellos que la reciben. Entonces tenemos que aprender a resistir los pensamientos del enemigo. No, cierra la puerta de tu mente al diablo, cierra la puerta de tu vida de pensamiento al enemigo. Como alguien dijo, tú no puedes evitar que las aves vuelen ahí alrededor o encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que se posen sobre ella. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham al estorbar dichas aves. Las detuvo de estorbar el pacto, les opuso resistencia, hizo lo que estaba a su alcance, ahuyentó dichas aves y ustedes también pueden resistir los pensamientos del enemigo. Cualquier cosa que venga en contra de los términos del pacto, de los beneficios del Nuevo Testamento, tú tienes que resistirlo. Tú eres redimido, eres heredero legal. Pero acá, en medio de todo eso, Dios hizo algo sorprendente. Puso a Abraham a dormir. O sea, ¿qué tiene esto de sorprendente? Mucho. Vamos a volver al contexto de lo que estaba ocurriendo. Recuerden que la idea que vemos acá plasmada es que hay dos partes pactantes y el sacrificio está ahí. Entonces, ambas partes pactantes, Dios y Abraham, tenían que caminar por entre las piezas de los animales divididos. Estamos hablando acá de que tenían que pasar por las diferentes fases de la ceremonia del pacto. Y una de estas era caminar por esa senda imaginaria que estaba dibujada en el suelo por los animales. Pero Dios detuvo a Abraham antes que Abraham empezase a circular por en medio de las piezas allí. Lo puso a dormir. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les ha sobrecogido el sueño? Se han quedado secos. Por favor, no lo hagan en mi prédica. Sobrecogió el sueño. Yo me acuerdo, había un pastor, el pastor Sherman Owens. Él tenía una pistola de agua bien grande, bien potente. Entonces, si alguien se dormía, se mojaba. Había un pastor que tenía la unción Valium, ¿no? Esa unción que te pone a dormir. Súper monótono, aburrido, no había nada interesante en su mensaje. Entonces, estaba ahí una pareja y el hombre se queda dormido, pues. Entonces él voltea y lo ve roncando ahí al tipo y le dice a su esposa, hermana, despierta a su esposo. ¿Cómo puede dormirse en mi prédica todavía? Y la hermana le dice, pastor, ¿usted lo durmió? ¿Usted lo despierta? Bueno, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí, esta es una descripción, el temor, y otras traducciones dicen el terror, el horror, el espanto
de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, fue mucho más que un atardecer común y normal. Había un elemento aquí. Por supuesto que Abraham estaba completamente consciente de lo que estaba ocurriendo, pero como que quedó incapaz de moverse. Y esta fue la manera de Dios de decirle a Abraham y decirnos a nosotros que en ese pacto de salvación, Dios no demanda de nosotros lo que Él demandaba de sí mismo. En otras palabras, el mensaje a Dios aquí, a Abraham y a ti y a mí es, bueno, en este caso tú no vas a tener que dar tu hijo en la misma manera en la que yo voy a entregar al mío. Porque si tú no cumples el pacto, eres hombre muerto. Y el hombre puede fallar, pero Dios nunca falla. Así que lo que tenemos acá son acciones desiguales. Mientras Abraham está durmiendo, otra cosa ocurre. El terror, el pavor, el espanto de una gran oscuridad cayó sobre él. Y esa palabra temor implica el terror, el horror, el espanto. Obviamente Dios estaba proyectando algo que iba a ocurrir 400 años más adelante en Egipto. Pero también, como les dije, Dios revela el fin desde el principio. Había un evento futuro a largo plazo, mucho más allá de lo que pasó en Egipto. Volvamos a Génesis 15, versículos 13 al 21. Entonces el Señor dijo a Abraham, y Abraham está medio dormido, pero no se puede levantar a hacer nada, está escuchando. Y Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, y le sigue hablando de una descendencia real, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán aquí porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, lo que está a punto de ocurrir es trascendente. Miren lo que dice en el versículo 17. Y aconteció, sucedió que puesto el sol y ya había oscurecido, se veía, y acá hay tres elementos bien importantes. El primer elemento es un horno, del hebreo tanur. Estaba humeando. Eso es lo que se veía. El segundo elemento es una antorcha, del hebreo lapid, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea, no era Abraham el que estaba pasando por allí. Alguien dijo que esta antorcha representa a Jesús. Es como que el Dios, el Padre, Dios, el Hijo estaban pasando por ahí y Abraham no. Y en realidad, Jesús, cuando fue a la cruz, él no solamente era el Hijo de Dios, también era el Hijo de Abraham. No era necesario que Isaac muriese, él no nos podía redimir, él era pecador. Pero Jesús, la simiente singular de Abraham, salió de los lomos de Abraham y Jesús estaba paseando, por ahí decirlo. Él es la luz, él es la antorcha, como alguien dijo. Pero bueno, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en aquel día hizo, del hebreo karat, cortó Dios un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Repitan conmigo, por favor. El horno, la antorcha, la tierra. Estos son los tres elementos que encontramos acá. Y a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de todos los eos. ¿Quiénes son los eos? Los eneos, los camoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y los jebuseos. Todos ellos. Eos. Bien, volviendo a los tres elementos. En primer lugar, la palabra horno, que hemos visto allí, viene del hebreo tanur, que en Nehemías 12:38 se traduce la torre de los hornos. Interesante. Ahorita llegamos a eso. Ese horno en Génesis es visto como un símbolo. Pero el texto nos dice que hay un segundo elemento, del cual ya hemos leído, que es una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Entonces la palabra antorcha viene del hebreo lapid, que es un símbolo de salvación en las Escrituras. Por eso dije que esto también representaba al Salvador, al Hijo de Dios que estaba pasando allí, caminando, como que el pacto estaba siendo hecho entre Dios y su Hijo. Pero miren, en Isaías 62:1 vemos que este es un símbolo
poderoso. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda. Otra traducción dice brille, alumbre, arda como una antorcha. La misma palabra hebrea, lapid. ¡Wow! Con todos estos símbolos, Dios estaba diciendo que antes que la lámpara o antorcha de salvación o liberación viniese, habría primero un horno. Y este horno humeando, ardiendo, sería tan malo que un terror, horror, temor, espanto de tinieblas vendría, como Dios dijo, sobre la descendencia de Abraham. ¿Acaso Dios no le había dicho a Abraham que su descendencia sería esclava y que sería cautiva y oprimida en tierra ajena? Sí, también les dijo que saldrían con gran riqueza. Pero todo esto vino sobre Abraham cuando él lo estaba viendo, lo estaba contemplando, pero él no podía hacer nada al respecto. Y por supuesto que lo que leemos acá en Génesis capítulo 15 es un cuadro profético de lo que iba a ocurrir más adelante en Egipto, pero también es una imagen o reflejo del holocausto que tomó lugar hace más de 71 años atrás. Todo eso empezó entre los años 1938 y 1939 con una intensa persecución a los judíos y culminó en el año 1945. Y para ellos fue un tiempo horrible, fue un tiempo de terror. Y terminó recién cuando Alemania fue conquistada. Y lo que vemos después del holocausto, que muchos quieren negar, fue un ímpetu para darle al pueblo de Israel la oportunidad de tener su propio estado en su propia tierra. Acá está el tercer elemento: el horno, la antorcha, la tierra. Algo que les había sido prometido antes, bajo la famosa declaración de Balfour en el año 1917, pero no lo cumplieron. Fue algo que fue retenido, no era el momento histórico. Esto recién se cumplió en mayo de 1948, porque allí en Tel Aviv tomó lugar la declaración de independencia del Estado de Israel. Esa, para ellos, fue la antorcha de salvación o de liberación, pero el horno del holocausto vino primero. ¿Se acuerdan ustedes? Esa palabra horno se refería a las torres de hornos y simbolizan los crematorios en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el holocausto. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es la secuencia entonces en Génesis capítulo 15? El orden de la secuencia de los eventos. El primero, el horno. El segundo, la antorcha. El tercero, la tierra. Porque después de eso se les dio otra vez de vuelta a su tierra, su propia tierra. Entonces es una sombra fascinante de los tiempos finales. Y todo esto, por supuesto, sigue en un orden inverso, como hemos estado viendo en la secuencia de Abraham, bajo la cual hemos hablado acerca de una tremenda prosperidad financiera y de una inmensa invasión. De esto hablamos la semana pasada, perpetrada por varias naciones. Entonces, este es Génesis 15. Sigamos avanzando con esta secuencia. Vamos a Génesis capítulo 16, donde vamos a encontrar también cosas que tienen implicancias proféticas. Génesis 16, del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, recuerden, hasta este punto del trato de Dios con Abraham. Él no le había dicho nada a él acerca de que Sara sería la madre biológica del hijo que él tendría. Y recuerden que las cosas no ocurren sencillamente porque las deseamos. Nuestra fe tiene que estar basada en una palabra y una promesa puntual y específica de parte de Dios. De ahí viene la fe, de la palabra, de la promesa de Dios. Entonces, si tú no tienes una clara, distinguible palabra de Dios, entonces tú no estás convencido de ello. Por lo tanto, no puedes tener fe. Tienes que tener una palabra y esa palabra te da la convicción. Versículo 2. Entonces, dijo Sarai a Abraham, y miren su pensamiento equivocado. ¡Ya ves! No, Dios me ha hecho estéril. Y muchas veces la gente culpa a Dios cuando Dios está en el business de hacer todo lo contrario. Hay 7 mujeres estériles
que concibieron por la intervención divina en las Escrituras. Pero bueno, ya ves, ella pensaba así, pensaba mal. Ya ves que Dios me ha hecho estéril y te ruego que te llegues a mi sierva. O sea, miren lo que le está proponiendo ella a su marido, a su esposa. Y te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego. No fue un solo pedido aislado, fue un ruego. Un ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. O sea, hay algunas personas que leen esto y opinan que lo que Sara hizo con su sierva fue una especie de abuso o acoso sexual o trata sexual en contra de Agar. Entonces, la gente que es ignorante acerca de las costumbres, los usos de los tiempos bíblicos y de la época antigua, que lee esto, normalmente arriba a conclusiones completamente disparatadas, porque muchos son muy ligeros en juzgar a la gente de una era pasada bajo los estándares actuales, y simplemente eso no aplica. Ahora, en los días en que todo eso estaba siendo hecho, la gente se regía por algo llamado el Código de Hammurabi. Y lo que Sara hizo se encontraba en estricta obediencia a dicho código. En los días de Génesis esto estaba vigente. Por ejemplo, cuando Sara murió y Abraham necesitó comprar una propiedad para enterrarla, la Biblia dice que él pesó 400 ciclos de plata, o digamos 400 shekels de plata, y él entró en una transacción para comprar dicha tierra de los heteos. Así que él compró el campo y la cueva de Macpela, la cual queda en Hebrón. Y ella está ahí hasta ahora, está sepultada en Hebrón. Y todo eso era parte del código de Hammurabi. Así que los pueblos que vivían en el Medio Oriente lo practicaban, lo seguían. Por ejemplo, ustedes saben que Israel o Jacob tuvo 12 hijos, el mayor, el primogénito, Rubén, el hijo mayor de Jacob. ¿Saben lo que hizo este hombre? Tomó una de las concubinas de su padre y se acostó con ella. Y de inmediato fue desheredado del derecho de primogenitura. Y esto también estaba registrado en el código de Hammurabi. Rubén perdió todo derecho de liderar la familia porque primero perdió su autoridad moral y luego su autoridad legal. Este tipo de cosas se ven a lo largo del libro de Génesis y todo estaba acorde con el código de Hammurabi. Ahora, lo que acabamos de leer con respecto a Sara estaba también regulado por dicho código. O sea que lo que ella le pidió a su esposo no era algo descabellado, era normal, era según la ley de la tierra. ¿Y qué decía el código al respecto? Si una señora en una casa no podía tener hijos, era completamente aceptable que una sirvienta en casa tomase un paso al frente y se convirtiese en una madre sustituta. Y esto era hecho con el total consentimiento de ambas partes. Así que aquí no hay ningún acoso, no hay ninguna explotación. El hecho mismo de que más adelante Agar, estando encinta, tuviera desprecio por Sara, indicaba que estaba contenta de haber quedado embarazada por su amo. Sigamos leyendo, Génesis 16, versículos 4 y 5. Dice que Abraham, él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue el Señor entre tú y yo. Y es cierto, Agar comenzó a mirar con desprecio a Sara o a Sarai, y esto significa que a partir de ese momento ella se consideraba superior a ella. Sin embargo, Sara había actuado conforme a la ley de la tierra, conforme al código de Hammurabi. Agar dio su consentimiento y estaba contenta de haber quedado embarazada. Así que esto no fue acoso ni abuso sexual contra ella. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
Y debido a que esa mujer, esta sierva, se había vuelto arrogantemente insoportable, Sara la presionó y Agar terminó huyendo de la casa. Y obviamente Sara no la podía matar porque era contrario al código de Hammurabi. Lo único que podía hacer era desterrarla o despedirla, y eso fue lo que ocurrió. Versículo 7 dice: y la halló el ángel de Dios junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Dios, y miren esta tremenda corrección: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Había un orden allí. Y le dijo también el ángel de Dios: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ahora, no solamente pasó este asunto de que ella despreciaba a Sarai cuando estaba encinta. Más adelante, después del nacimiento del primer hijo que tenemos acá, que es Ismael, después de que Ismael y luego Isaac nacieron, Ismael se burlaba de Isaac. Así que Sara habló con Abraham y echaron a Agar y a su hijo fuera de la casa. Y esto es interesante, que este suceso funciona como sombra, y el Nuevo Testamento lo llama una alegoría en el libro de Gálatas. Así que vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 26 y el versículo 29. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Es decir, no se requirió de ningún milagro para que Agar tuviera a Ismael. Todo fue natural. Sin embargo, Isaac nació milagrosamente. Versículo 24, lo cual es una alegoría. Pues esas mujeres son o representan 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: hoy nosotros, los que somos de la fe, los verdaderos creyentes, estamos siendo perseguidos por los hijos de la ley. Ellos representan al monte Sinaí, persiguieron a Sara, persiguieron a Isaac, y nosotros representamos la simiente que ha nacido a través de un nacimiento sobrenatural. Entonces es así como tú y yo formamos parte de la familia de Dios. Nacemos de nuevo sobrenaturalmente. Eso es maravilloso. Y los que estamos en Cristo, los que estamos en el Espíritu, somos perseguidos por aquellos que son según la carne. Entonces, lo que Pablo está haciendo acá en Gálatas es tomar una historia del Antiguo Testamento como un modelo para refutar el comportamiento que aquellos judaizantes tenían cuando estaban atacando las iglesias de los gentiles en el primer siglo. Entonces, esto que ocurrió en el libro de Génesis, que quedó registrado como un evento del pasado, es reflejado en esto mismo que el apóstol Pablo está expresando. Y es una ilustración definitiva de la persecución que vino sobre la iglesia y que vino de parte de la gente legalista. Ahora, miren lo que dice el versículo 29. Pero como entonces, en Génesis 16, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y ahí cierra ese pensamiento. Regresemos a Génesis capítulo 16. Hay cosas muy interesantes acá. Versículos 11 y 12. Además, le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y miren lo que se dice acerca de este hijo. Él será hombre fiero y su mano será contra todos. Este hombre va a pelear contra todos. Y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Ahora, ya saben que su hermano menor es Isaac. Es fascinante porque eso que está aquí registrado es exactamente lo que está ocurriendo en nuestros días. Se nos dice que Ismael sería un hombre fiero. Otras traducciones dicen salvaje, indómito, como asno montés, rebelde, como un potro salvaje, indomable. Y esto
la Escritura apunta, señala, diciendo que Ismael y sus descendientes vivirían de manera errante y que habitarían delante de sus hermanos, y en este caso se refiere a los judíos. Y miren, existe un grupo de personas en particular en el Medio Oriente de aproximadamente 4 millones de personas que son los beduinos. Nunca los han escuchado mencionar. Ellos son descendientes de Ismael y ellos viven alrededor del pueblo judío y cerca de algunas naciones y pueblos árabes. Existe un dicho conocido entre ellos que dice lo siguiente: yo estoy en contra de mi hermano y yo estamos en contra de mi primo y yo estamos en contra del extraño. Y como habíamos leído que el ángel le dijo a esta mujer que su mano será contra todos, contreras, rompiendo con todos. ¿Saben que esos beduinos causan muchos problemas en Israel? Viven en las afueras, asentamientos al lado de las carreteras, siempre mantienen distancia con sus vecinos, se aíslan y siempre han sido así. Así que Ismael vino a ser el padre de estas tribus errantes en el desierto. Ahora, miremos esto que está registrado en Génesis 16. En Génesis 16 vemos que esta mujer egipcia llamada Agar, y los egipcios en realidad son considerados árabes, Agar, escuchen muy bien, tuvo a Ismael mucho antes que Sara tuviese a Isaac. Isaac representa al pueblo judío y Ismael representa a los árabes. Y miren cómo la historia refleja esto de manera maravillosa. Cuando los ingleses expulsaron a los turcos otomanos del Medio Oriente, ellos hicieron en el año 1917 una declaración, la declaración de Balfour, una promesa de darle a los judíos una porción de tierra, pero no la cumplieron, sino recién en el año 1948. Ahora miren lo que quedó registrado en la historia. ¿Qué ocurrió entre los años 1917 de la declaración de Balfour hasta 1946, justo terminando la Segunda Guerra Mundial? En primer lugar, Irak se convirtió en nación el 23 de agosto de 1921. Egipto recibió su tierra bajo la autoridad del gobierno británico el 28 de febrero del año 1922. Arabia Saudita la recibió el 23 de septiembre de 1932. Líbano en noviembre de 1943. Siria en abril de 1943. Jordania el 25 de mayo de 1946. Todos estos 6 vecinos árabes inmediatos de Israel atacaron a los judíos cuando declararon su independencia el 14 de mayo de 1948. Pero todos ellos recibieron sus tierras antes. Agar dio a luz a Ismael y a los árabes antes que Sara diese a luz a Isaac y a los judíos. Y todo eso es muy interesante porque acá en el libro de Génesis vemos un cuadro profético del Estado judío viniendo después de todas estas naciones árabes. Así que la historia de Agar y de Sara es una representación de todo lo que ocurrió en el siglo pasado con respecto a Israel y las naciones árabes de alrededor. Y aunque la declaración de Balfour había sido emitida, promulgada en el año 1917, la independencia de Israel no podía darse inmediatamente después, debido a que los eventos de Génesis 16 ya prefiguraban un tiempo posterior. Por eso el cumplimiento fue en 1948. ¿Cuántos pueden ver que nuestro Dios verdaderamente revela el fin desde el principio? Lo único que tenemos que hacer es escudriñar y encontrar todo lo que está ahí escondido. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú revelas el futuro y lo haces en orden. Gloria de Dios es encubrir un asunto, es esconderlo, es encriptarlo, es codificarlo. Pero honra de un rey es escudriñarlo. Y Señor, cuando buscamos este tipo de cosas, tú nos respondes con tremendas cosas, nos respondes en justicia.
Te damos gracias, Señor, porque tu palabra lo es todo. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Te damos toda la gloria. El futuro está seguro. El Espíritu Santo nos revela las cosas que habrán de venir para protegernos, para guardarnos. Y somos entendidos con respecto a los tiempos, y las cosas que ocurran no nos van a agarrar a nosotros desprevenidos, todo lo contrario. Somos entendidos como los hijos de Isaacar en los tiempos. Y todo por tu Espíritu Santo y la palabra profética más segura. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si aún no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, no han nacido de nuevo, no pueden caminar en todo lo que dijimos más temprano, en lo cual podemos caminar cuando nacemos de nuevo. Estamos confinados al reino o al ámbito de la carne, dependiendo de los sentidos. El hombre natural no tiene un buen fin. Tenemos que aprender a operar en otra dimensión. Y para eso, el punto de arranque de la vida espiritual es el nuevo nacimiento. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Les doy la oportunidad de hacerlo. Si ustedes me acompañan en una oración para que puedan asegurarse de que han recibido la vida eterna. Y ustedes salen cuando tienen el gozo de la salvación, esa paz que es el certificado del corazón de haber nacido de nuevo, es maravilloso. Así que repitan conmigo: Dios del cielo, reconozco que te necesito. He pecado contra ti. Acudo a ti, Señor. Jesús, invoco tu nombre. Te doy gracias por haber tomado mi lugar. Te confieso como mi Señor, como mi Cordero, como mi sustituto. Creo que el Padre te resucitó y recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Viviré para ti, caminaré contigo. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén.